Queridísima familia de Sinopsis TV, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos para todos ustedes de las entrevistas de Conociendo a nuestros ministerios católicos de nuestra iglesia. Este día, antes de dar paso a la entrevista, quisiera invitarle a que, si usted es nuevo en nuestro canal, se pueda suscribir y que active la campanita para que reciba todas las notificaciones en su móvil, ya sea de todo el contenido que tenemos para todos ustedes, ya sea desde las misas, los testimonios y de todas estas entrevistas. Este día quiero darle la bienvenida al Ministerio Convicción. ¿Cómo están? Bien bendecido, gracias a Dios. 11 años de trayectoria ya dentro del servicio de la iglesia. Ya 11 años trabajando en la viña del Señor y echándole ganas al servicio. Excelente. Tenemos por acá a Arturo, a Daniel y a David, ¿verdad? Ya estábamos hablando fuera de cámara que este es un ministerio, bueno, ustedes son familia, ¿verdad? Sí, somos familia. Y dentro del mismo ministerio, que son 9 miembros que la conforman, también hay una pareja que entre ellos también, 2 parejas, ¿verdad? 2 parejas. Son familia también. Así ¿verdad? es. A ver, si nos pueden comentar para entrar un poquito ya en materia. Bueno, de acuerdo. Gracias por esta entrevista. Decirles que el Ministerio Convicción ya tiene 11 años de trayectoria, ¿verdad? Y ha surgido siempre como una necesidad de las diferentes parroquias, ¿verdad? De tener gente que cante, que anime las actividades parroquiales, pero también las Eucaristías. Entonces, de ahí fue donde mi esposa, ¿verdad? Y yo fuimos los que dimos inicio a esto. Los pioneros. Hace ya muchos años. Recuerdo que mis hijos estaban muy pequeños, todavía no entraban en eso de querer cantar o tocar. Pero Dios va puliendo todo y lleva de todo de una forma tan especial que ya a medida que ellos crecieron, pues entraron en esa sintonía también de la música. Y ahora pues Daniel es el que toca el teclado y canta la voz principal. Y Francisco David, que es el baterista, ¿verdad? Qué excelente. Ahora, bueno, estábamos también viendo un video, ¿verdad? Un videoclip. Ya vamos a hablar también de eso. Tienen producciones, ya vamos a hablar también de eso. Pero me gustaría saber, si ellos estaban pequeños, ¿cómo es que nace el ministerio? Y decir, tú vas a tocar el piano o tú vas a cantar. Ya tenían como una formación más o menos musical en aquel entonces. No sé si... No, de hecho no la había. Yo normalmente toco la guitarra, ¿verdad? Okay. Con eso iniciamos, una guitarra, mi esposa que me ayudaba a cantar. No somos los mejores cantantes, pero hacíamos, ¿verdad?, el ánimo de hacerlo. Cuando Daniel cumple los 14 años más o menos, él dice, yo quiero tocar, ¿verdad? Pero él no quería tocar la guitarra, ¿verdad? Yo quise enseñarle en algunas ocasiones, pero él me dijo que él lo que quería tocar era el piano, ¿verdad? Entonces, pues hicimos el esfuerzo, conseguimos un piano pequeño, ¿verdad? No caro. Y ahí fue donde él inició, ¿verdad? Con sus primeros pasos. Nunca han tenido un maestro, ¿verdad? Pero el deseo de aprender, pues ellos fueron buscando esas formas de poder ir aprendiendo. Entonces, lo impresionante para mí fue cuando empezó a cantar, ¿verdad? Porque yo no sabía que tenía una voz tan bonita para poder cantar. No porque sea mi hijo, pero tiene una voz muy, muy bonita. ¿Vendrá de familia el talento? Pues quizá yo soy más desentonado, ¿verdad? Yo no... Pero tal vez sus papás, tal vez, o alguien... Sí, mi papá me contaba que han habido, ¿cómo se llama?, músicos, ¿verdad? Y cantantes también de la familia de mi mamá. Pues tenía tíos que eran de aquellos de tocar con instrumentos de cuerda, ¿verdad? Y cantar en las alboradas y cosas así. Entonces creo que por ahí más o menos viene esto de la música. Amén. Y es como curiosa la pregunta que tú nos hacías de que si han estudiado música o que si ya traíamos esto. Yo siempre les digo a los que me preguntan eso, porque siempre hay gente que nos pregunta. Y yo le digo, realmente no, o sea, no es que nosotros fuimos a una escuela de música, que estudiamos. Realmente cuando yo empecé, que mi papá ya les comentaba de que yo no quería aprender a tocar guitarra, realmente. Él me rogó y me rogó, pero yo le decía, no accediste, no me gusta. Pero llegó ese momento que yo le dije, quiero aprender a tocar teclado, le decía.
y entonces se rebuscaron por conseguirlo. Y me acuerdo que ya cuando lo tenía en la casa, que era un teclado de lo más sencillo que podía haber. Ya cuando estaba en la casa el teclado, yo recuerdo que después de llegar de estudiar, porque como estaba realmente pequeño, después de hacer las tareas me ponía a practicar todos los días en la tarde. Y llegó un momento en que mi mamá se hartó del ruido que yo hacía, pues, porque como estaba aprendiendo. Y yo me rebusqué por conseguir unos audífonos, se los conecté al teclado, y entonces ahí ya nadie escuchaba lo que yo estaba haciendo. Recuerdo que alrededor de un mes fue, que ya le dije a mi mamá en la tarde un día, vení a escuchar lo que he aprendido. Y empecé a tocar la primera alabanza que me aprendí, que es del hermano Neil, que se llama Dame más de tu amor, que tiene una introducción algo larga y yo me la aprendí toda en el piano. Sí, recuerdes. Y recuerdo que mi mamá cuando la escuchó se puso como nostálgica y quería llorar porque ella no podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento, porque el anhelo de ella siempre fue servirle al Señor con toda su familia. Y recuerdo que así fue como empezó todo. De ahí para acá, todo es historia, como dicen, ¿verdad? Excelente. De hecho, les quería hacer esa pregunta, o sea, ¿cómo surgió ese momento de decir, vamos a servir a la iglesia, cuando perfectamente pudieron haber tal vez hecho un grupo musical secular, ir a tocar en fiestas sociales, en bodas, en 15 años? Bueno, la historia viene de más atrás, ¿verdad? Mi esposa y yo pues iniciamos desde muy jóvenes en la iglesia. De hecho, nos conocimos en la iglesia. Tuvimos un noviazgo largo, ¿verdad? Y después decidimos formar un hogar. De hecho, quiero quizá llevar esta pregunta hasta un poquito al inicio porque médicamente mis dos hijos no deberían haber nacido, ¿verdad? Porque los embarazos de mi esposa eran embarazos de alto riesgo. Entonces, cuando ella ingresaba al hospital para ponerse en control por ellos, el diagnóstico que siempre nos dieron era que tenían que abortarlos. O sea, por eso digo que médicamente ellos no deberían estar aquí. Pero los proyectos de Dios son grandes. Mi esposa y yo en nuestra juventud siempre nos aferramos a un texto bíblico que está en el Antiguo Testamento, Josué 24:15, donde Josué le dice al pueblo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces ese era un texto bíblico que nosotros teníamos presente en nuestra vida y pensábamos que al tener una familia queríamos que nuestra familia estuviese al servicio de Dios. Qué excelente. Hoy, tantos años después, yo veo a mi familia, a los 4 sirviendo, y yo veo la promesa de Dios cumplida en mi familia, ¿verdad? Porque David, él inició a tocar la batería a los 9 años, ¿verdad? Él dijo, yo no quiero guitarra, no quiero teclado, yo lo que quiero tocar es la batería. Entonces, Dios hace todas las cosas. Yo, en la empresa donde yo trabajaba, de repente llegó un compañero y me dice, usted no sabe quién quiera comprar una batería, tengo una batería viejita por ahí. Sí. Y entonces yo le dije, yo tengo interés en eso. Entonces, fuimos a verla, la compramos, ¿verdad? La reparamos porque estaba totalmente destruida. Y ahí él empezó a tocar la batería. Pero hace muchos años atrás ya Dios le había regalado el don a él. En un evento que tuvimos con el hermano Neil allá en Soyapango, en el multigimnasio, uno de los músicos que había venido en esa ocasión con él, que estaba tocando la batería, hizo un gesto bien importante, ¿verdad? Llamó a mi hijo que lo estaba viendo, se le había quedado viendo. David tenía quizás alrededor de unos 5 años, ¿verdad? Cuando él vio que el niño se le había quedado viendo, lo llamó y le regaló un par de baquetas. Las baquetas que él estaba utilizando en ese momento se las regaló. Entonces mi hijo las tomó, ¿verdad? Las guardó durante creo que alrededor de 4 o 5 años. Wow. Y cuando yo llevé la batería, ¿verdad? Dijimos, no hay baquetas para tocar. Él dijo, yo tengo un par de baquetas. Se fue a sus juguetes, sacó el par de baquetas y con esas baquetas él empezó a tocar la batería.
Entonces, en cosas tan sencillas, Dios iba marcando ya el camino de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Entonces, hay una historia grande y poderosa detrás de todo esto, donde Dios siempre ha venido poniendo un ladrillito más. Excelente. Cuando mencionó la cita bíblica, hablábamos también fuera de cámaras que tienen nombres bíblicos también. Y por ahí, no sé si se recuerda que decía David, David, David. Yo pensé que iba a decir David danzaba, ¿verdad? Pero salió batero, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia tocando un instrumento? Es bastante interesante, ya que uno se inspira en bastantes personas que, por ejemplo, dentro de la comunidad han habido muchos músicos que son muy buenos y han habido ciertos bateros que a mí me han ayudado mucho porque me han dado consejos, igual con la experiencia. No es un instrumento que se aprenda de la noche a la mañana. Correcto. Sino que es constancia y tengo muy presente que tengo muchas cosas que aprender todavía. A puro ensayo. A puro ensayo. O sea que mamá dejó de escuchar piano para escuchar batería. Sí. Y ahí no le podía poner audífonos. Ahí no se podían los audífonos. O sea, al final tuvo que aceptar. Pero hoy ya están viendo el fruto de todo eso, ¿verdad? Sí. De verdad que qué bonito que puedan compartir todo esto, porque muchas veces decimos, sí, quizás tienen tiempo de sobra y se van al servicio. Pero detrás de todo eso, o detrás del servicio que prestamos, ya sea en la iglesia, ya sea en algún evento juvenil, en alguna Pascua, en algún retiro, no sabemos qué hay detrás de todo esto, de los ministerios. Y es por eso que nacen estos espacios, para poder conocerlos un poco más a ustedes de fondo y poder compartir con los hermanos que están viendo la entrevista de cómo surge todo esto. Porque Dios habla de diferentes maneras y en detalles que uno tal vez no se imagina. Y decir, el servir en la iglesia, pues hoy en día en familia no es tan común verlo. O sea, son contaditas, ¿verdad? Las familias. Pero hablemos ya un poco de la producción. Ya nace el ministerio como tal. ¿Cómo le ponen el nombre al ministerio? Convicción surge del texto bíblico Hebreos capítulo 11, versículo 1. Donde dice que la fe es garantía, seguridad, y en algunas traducciones dice convicción de las cosas que no se pueden ver. Entonces decidimos ponerle ese nombre para darle también fuerza, es decir, nuestro sentido de seguir al Señor es convicción, ¿verdad? En las buenas, en las malas estamos ahí con el Señor. No necesitamos estar bien para seguir al Señor, ¿verdad? Sino es más una convicción, una forma de vivir y de caminar y de estar conscientes de que a pesar de toda situación Él está con nosotros. Entonces de ahí es de donde surge el nombre convicción, que a veces la gente no lo entiende, porque sí, en algunas ocasiones me han dicho, qué nombre más raro, ¿verdad? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Y le digo yo, no, es que estamos convencidos. O sea, estar en convicción es estar completamente convencido de que servirle al Señor también es un reto. Así es. Es algo que o sea, es decir, el nombre siempre va enlazado con el testimonio de usted. O sea, todo está como conjugado. Y a eso es lo que yo me refiero cuando conocemos a los ministerios o los escuchamos, pero no sabemos más de ellos, ¿verdad? Ahora, la primera producción la lanzan en el 2018. ¿Cómo nace la idea de poder grabar la primera producción y compartirla con la Iglesia Católica? Fue al final, creo yo, que como un impulso que Dios nos dio, porque sí veníamos ya como con la cosquillita que queremos grabar. Sí. Queremos tener nuestra propia música, nuestras propias alabanzas. Y en eso estábamos, ya lo habíamos pensado, lo habíamos hablado con los del ministerio. Pero recuerdo que el empujón que Dios nos dio fue una vez en un retiro que estábamos en Opico, ¿verdad? Y que Dios habló tan fuerte en ese retiro que le habló a mi hermano, a David, y por medio de él fue que nos confirmó que teníamos que realmente lanzarnos en esta locura de la primera producción. Y porque nos decía por medio de mi hermano que no tuviéramos miedo, que teníamos que lanzarnos en fe y que esa producción iba a ser de gran bendición. Ya teníamos bastantes alabanzas terminadas, pero nos faltaban algunas. Pero
ahí es donde nosotros fuimos allá a buscar el estudio, que es un gran paso que hay que dar, que lo grabamos con nuestro hermano Quique Guzmán, ahí en Adoración Record. Los dos discos lo hemos grabado con él y realmente ha sido de gran bendición porque esa es otra situación que los hermanos quizás no conocen o muchas veces no saben cómo es. Correcto. El escribir una alabanza, el pensar los arreglos de esa alabanza. Y realmente es un gran reto, pero en el Señor se logra, pues, porque Él es el que inspira todo, Él es el que da las letras de las alabanzas, porque no es solo como, digamos, los cantantes del mundo que se ponen a escribir o que incluso le pagan a otras personas para que le escriban la letra, sino que en nuestro caso lo más importante que siempre hemos tenido y que hemos querido mantener es que la oración lo es todo, porque no importa cuánto talento uno pueda tener o qué tan bien pueda tocar uno, si no hay oración no hay nada. Entonces, así es. A raíz de la oración, del siempre estar unidos entre todos y tener la misma sintonía como una familia, el Señor nos ha ido regalando las letras, los arreglos de las alabanzas, la música, todo eso, y pues ha sido bendición. Correcto. Es bueno tener esa intimidad con Dios porque en la misma oración es donde Dios nos habla. ¿Cómo deciden ustedes qué género o qué ritmo le van a poner a esa alabanza? Es decir, ya tengo la letra, pero de repente o puede servir para adoración, entonces tiene que ser como una baladita. Si es como para de júbilo o es más movida, ¿cómo hacen ustedes para definir eso? Sí, de hecho recuerdo que varios hermanos nos decían, ustedes son bien románticos, nos decían. Porque la mayoría de las alabanzas casi que todas son baladas, por lo menos en la primera producción. Y eso es lo que te mencionaba, que Dios es el que va marcando como el ritmo, el paso en todo, porque dependiendo también de la letra que el Señor te regale, vos sentís en tu corazón que si esta es de adoración o es de animación y qué ritmo tiene que llevar. O sea, el Señor es el que te va guiando prácticamente en todo. Pero también surge la necesidad, que lo vivimos ya con la segunda producción, de que se necesitaban también nuevos ritmos o a lo mejor más alabanzas de animación para que los hermanos pudieran cantar en las asambleas. Muy bien. ¿Quién específicamente dentro del ministerio, quién es el que lleva las letras o quién es el que las escribe? Mi esposa es muy bohemia, digo yo, ¿verdad? Ella escribe mucho. O sea, gran parte de las alabanzas surgen de las letras que ella ha hecho, ¿verdad? Entonces, algunas sí surgen entre todos, algunas las ha hecho Daniel, pero ella es como la que siempre tiene ese hábito de escribir, lee palabra de Dios, escribe. De hecho, hay una alabanza que se llama No temas, que nos surgió en un grupo de oración como familia, un momento difícil que estábamos pasando. Dios nos muestra la palabra en Isaías empezamos a leer desde el capítulo 41, 42 y fuimos leyendo. Ella tuvo quizás digo yo, el impulso de ir marcando, ¿verdad? Algunas frases de todos esos capítulos y al final, cuando terminamos de orar, la letra del canto estaba hecha, ¿verdad? Entonces lo único que fuimos haciendo es agarrando este texto y ya la letra estaba completa. Solo nos sentamos a buscarle la música. Como era una alabanza, el texto hablaba de no temas, yo estoy contigo, te tengo grabado en la palma de mi mano. Entonces sentimos, tiene que ser un canto, una balada, ¿verdad? Que sea para orar, es el mismo Dios hablando y diciéndole a la gente a través de una alabanza, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Excelente, ¿verdad? Entonces, todas las alabanzas han salido de experiencias distintas, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios está presente. Muy bien. Ahora, me gustaría preguntarle a ustedes dos, como jóvenes, ¿han sentido en algún momento, hay que hablar lo que es, hoy que tú mostres a Dios en las redes sociales,
es como anticuado, como no estás a la moda, no sos cool, no sos ese referente, me explico. ¿Cómo han sentido ustedes como el recibimiento de los mismos jóvenes que ustedes puedan pertenecer al ministerio? Es bastante curioso ya que, por ejemplo, nosotros dos estudiamos en una escuela parroquial y incluso a nosotros, bueno, por lo menos a mí, me tenían así como el bien portado, a que con él no molestemos porque él no sabe molestar. Sí. Igual a Daniel creo que le decían, el padre le decían. Entonces... ¿Le veían vocación? Le veían vocación. Y es interesante porque durante mucho tiempo es muchas veces incómodo, muchas veces te hacen sentir mal. Correcto. Pero nosotros, como decía mi papá, tenemos la convicción de que todo es por Dios. Así es. Por Dios tenemos nosotros vida, porque como decía, somos de nacimiento de alto riesgo. Entonces, unido eso a que siempre hemos tenido apoyo de diferentes hermanos, de jóvenes también dentro de la comunidad, nos ayuda bastante, nos fortalece y de la mano de Dios siempre salimos adelante con eso de que muchas veces nos rechazan por eso, pero Sí. siempre sale adelante. Qué excelente. O sea, es de saber llevar el hecho de que las personas siempre hagas o no hagas, siempre te van a criticar. Exacto, y es complicado viéndolo desde ese sentido porque muchas veces se vuelve para las demás personas que vos sos como un modelo a seguir. Y por lo menos en mi caso, como ya lo mencionaba mi hermano, a mí me decían el padre, algunos me decían pastor en la escuela y es complicado en el sentido de que muchas veces le caes mal a la gente por gusto, Por ser pues, tú. por ser uno mismo. Y recuerdo en específico un compañero que tuve en bachillerato que siempre le caí mal. Y se peleaba conmigo a veces, me decía cosas. Pero al final con mi familia nos dimos cuenta por qué era el odio, digamos, en este Sí. sentido hacia mí, porque recuerdo que al final de tanto yo le invitaba a los retiros, le decía anda a la iglesia y todo. El último año ya de bachillerato, él accedió, fue a un retiro por sus llagas de nuestra comunidad. Y recuerdo que el domingo que regresó del retiro, nomás me vio y me dijo, te quiero pedir perdón. Y yo, ¿por qué? Le digo yo, si no me has hecho nada. Y me dice, no, te quiero pedir perdón porque todo este tiempo que te trataba mal es porque yo te tenía envidia, me dice. Y le digo yo, ¿pero por qué me tenías envidia? Porque yo quería ser siempre como vos, me dice, porque veía que eras distinto a los demás, porque si alguien te decía algo malo, te ofendía, vos no le regresabas eso, sino que al contrario, tratabas de ayudarlo siempre, siempre eras servicial en la escuela, ayudabas con todo. Y ahí es cuando uno, sin andarlo buscando, se da cuenta de que valen más las acciones que las palabras. Así es. Que con las acciones es como uno realmente evangeliza. Correcto. En el medio donde vos te mueves. Y vemos ahí también la mano de Dios obrando, llamémoslo así, indirectamente, porque no tuviste, bueno, sí tuviste que ver tú, pero fuiste instrumento para que este joven pues también se acercara y personalmente pues accediera y te dijera perdón, ¿verdad? Sí, así es. Y eso se daba como que bien común, porque como en la escuela parroquial donde estábamos se impartían retiros, ¿verdad? Los retiros de Cuaresma y de todo eso. Entonces, como eran como mini retiros, pero realmente eran bastante numerosos, porque eran varias secciones, entonces me imagino yo que así habían un montón de casos, ¿verdad? Claro. Que le caía mal a un montón de compañeros, pero al final eso es lo que uno tiene que buscar siempre, ser auténtico y realmente mostrar que tenés a Dios en tu corazón y que Él es el que le da sentido a tu vida. Así es. Bueno, el tiempo se nos está terminando, sin embargo, antes de que terminemos la entrevista, me gustaría, si tienen redes sociales, canal de YouTube, dónde los pueden seguir, cómo los pueden contactar, para que la gente que nos está viendo ahorita pueda consumir su contenido, escuchar su música y pues si quieren que los acompañen a su parroquia, pues también. Bien, en Facebook tenemos la fanpage que aparece como Ministerio de Alabanza Convicción. En YouTube, en Spotify y en las demás plataformas de música están como Ministerio de Convicción. Excelente. Y igual los invitamos a la parroquia de María Auxiliadora
Los lunes a las 6 de la tarde tenemos las asambleas como misioneros de Jesús y ahí estamos nosotros sirviendo en esa asamblea. Muy bien, así que todos los hermanos que están viéndonos a esta hora están todos cordialmente invitados. ¿Algún mensaje que quieran mandarle a los jóvenes que también, bueno, que de pronto no se animan a poder servir dentro de, no solo quizás de la música, sino que también dentro de la iglesia, para que se puedan animar y puedan pues servirse, acercarse a alguna parroquia y lo puedan hacer? Amén. No, yo invitarle a los jóvenes o incluso a los adultos que nos están viendo de que le echen ganas y que no tengan miedo, porque muchas veces nosotros no contemplamos la gloria de Dios o no vemos las bendiciones, los milagros, porque nos quedamos con el miedo de que, ¿y si no lo puedo hacer? Si no lo hago bien, pero realmente es el Señor el que te respalda siempre. Así es. En todos los servicios, en lo que sea que tú puedas estar haciendo. Es lo importante, siempre confiar en el Señor, lanzarse, pero sobre todo hacerlo de corazón. Dentro del ministerio, ustedes tres, ¿cuál es la alabanza con la que más se identifican ustedes? O sea, personalmente. Bueno, No temas fue la primera alabanza que tuvimos y para mí marcó tanto mi vida porque Dios nos la dio como una promesa familiar, pero que también es un llamado de Dios para toda la gente que le escuche. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te tengo grabado ahí en la palma de mi mano y eso para nosotros es importante recordarlo cuando a veces nos desanimamos quizá o tenemos alguna dificultad. Yo recuerdo esa alabanza y digo yo, Dios está conmigo y con mi familia, porque es una promesa de Dios para nosotros. Muy bien. ¿Dani? Yo creería que también es esa, pero también una del nuevo disco que me gusta bastante, que se llama Entra en mi vida Jesús, que de hecho ese es otro testimonio, que esa alabanza la empezamos con un hermano que estaba en el ministerio antes, que estábamos haciendo cuenta que la empezamos hace 8 años, la letra, pero nunca la terminábamos, la íbamos dejando ahí, que salían otras y nos enfocábamos en la otra, pero ya cuando estábamos trabajando este nuevo disco, en la segunda producción, nos recordamos de esa alabanza y empezamos a buscar la letra, hasta donde la habíamos dejado. Sí. Y nos reíamos de eso, que realmente esa alabanza de hace 8 años atrás la empezamos, pero fue el Señor el que llevaba todo a su tiempo y Él quería que se terminara en esta segunda producción. Que saliera a su tiempo. Amén. ¿Verdad? David. A mí me identifica mucho una alabanza de la primera producción que se llama Movemos Montañas, que esa alabanza nos motiva a nosotros como católicos, como personas, a mover esas montañas que tenemos en nuestra vida, esas enfermedades y esas dificultades que muchas veces tenemos, y nos motiva a eso, a mover esa montaña. Muy bien. Le dijera que nos cantaran un pedacito, pero vamos a dejar a los hermanos con la intriga para que vayan a buscarla según el nombre que ustedes nos han dado. Amén. ¿Verdad? Así que yo quiero agradecerles a nombre de toda la producción de Sinopsis Film el tiempo que se han tomado de poder compartir, de poder venir. Ya no hablamos también si trabajan, si estudian, ¿verdad? Pero sabemos que Dios los está utilizando como instrumentos para llegar a otros jóvenes, a otros hermanos, para seguir el legado y llevar el mensaje a quien de verdad lo necesite, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Hermano, usted nuevamente quiero hacer la invitación a que si no está suscrito a nuestro canal, lo pueda hacer, y si es nuevo, pues igual puede activar las notificaciones para que la reciba en su móvil. Ha sido para mí un gusto y una alegría que nos podamos volver a acompañar. Será hasta la próxima entrevista. Que Dios los bendiga.